Pasamos al siguiente. Dice elaborar un trigger que permita registrar las operaciones de inserción de nuevos empleados en la tabla empleado. Bueno, entonces como ya hemos registrado algunos datos en nuestra tabla de departamentos, ahora lo vamos a hacer en nuestros empleados, pero con triggers y haciendo algunos, en este caso, haciendo un tipo de control. Dice que el trigger debe permitir registrar, o en este caso debe poder permitir hacer las operaciones de inserción, modificaciones y eliminaciones, o sea, insert, update, delete, de nuevos empleados. Cuando hagamos una inserción, dice que se debe capturar además el usuario que está haciendo la inserción, o sea, en este caso estamos trabajando con HR, ¿verdad? Entonces se debería registrar como usuario que está insertando HR. La fecha en la que se está haciendo la inserción. En este caso, la fecha sería 15 de diciembre, en el ejemplo de hoy. Y obviamente aquí unas observaciones, ¿no? Si va a ser inserción, modificación o eliminación. Bueno, dice que en modificaciones, si es que hacemos una modificación en nuestra tabla, se debe necesariamente capturar el código del empleado que está siendo modificado en cuestión. Y también se debe controlar las eliminaciones, obviamente al empleado que hemos eliminado y obviamente quién ha sido el usuario, en qué fecha, todo eso, ¿verdad? Entonces para ello vamos a crear un trigger. Más antes veremos esta diapositiva. Dice que los triggers son bloques PLSQL que se ejecutan de manera implícita cuando se están manipulando insert, y les decía, delete o update. Y obviamente solo en los datos de una tabla, ¿verdad? Son empleados principalmente para establecer reglas de integridad complejas y labores de auditoría. Justamente para eso es que se utiliza un trigger, para en este caso establecer reglas de integridad o labores de auditoría o de control. Un trigger tiene asociado, dice, un evento, un momento y un tipo. En un bloque PLSQL habíamos dicho que los eventos o las partes de un bloque PLSQL eran el declare, el begin y las excepciones, ¿verdad? Más o menos algo así sería de un trigger, que tiene un evento, un momento y un tipo de ejecución. Bueno, ¿a qué se refiere un evento? Se refiere a que el evento se refiere a la operación que se va a efectuar. O sea, el evento puede ser insert, puede ser delete o update. Entonces, a eso se refiere el evento. El momento, puede haber dos. Bueno, significa cuándo se va a ejecutar el trigger. Después o antes, en este caso, de que hagamos el insert, delete o update. Entonces, si queremos decir que se ejecute antes de hacer el insert, que verifique el funcionamiento del trigger, sería con before. Y si queremos que el trigger se ejecute después de hacer estas operaciones o después del evento, sería after. Pero en este caso casi nos conviene utilizar el before, ¿verdad? Porque significa antes de que se haga el insert, delete o update. Bueno, el tipo, en este caso el tipo del trigger indica el número de veces que el cuerpo del trigger se debe ejecutar. Entonces, a ver, puede ser, en este caso, podemos tener dos tipos de trigger. Triggers de operación, en este caso, o por cada fila procesada. En este caso serían los de los triggers de fila. Bueno, dice que si vamos a utilizar los triggers de fila o por cada fila procesada, se debe adicionar la cláusula for each. Esto no lo vamos a ver ahora, simplemente el primer trigger, que sería trigger de operación. Bueno, entonces considerando esas características del trigger, igual creamos nuestro trigger, create o replace. Todo esto que hemos creado hasta acá, tablas son un objeto, función es otro objeto, vistas es otro objeto, procedimientos es otro objeto, trigger es otro objeto. Entonces, para crear un objeto siempre va a ser create, y ahí podemos poner adicionalmente o replace si es que se va a reemplazar algún objeto que sí ya existe con ese nombre, o simplemente create y el objeto. En este caso vamos a decir create o replace si existe algún trigger con ese nombre. Vamos a crear un trigger, en este caso control de empleado. Bueno, ahora hay que decirle en qué momento se va a ejecutar el trigger. En este caso el momento sería
para nosotros before, antes de que se ejecute el insert, update o delete. Before lo voy a convertir todo a mayúsculas. Insert or update or delete, cualquiera de los tres. Pero ahora hay que decir estas funciones que se van, o estos eventos que se van a ejecutar de insert update, en qué tabla lo vamos a controlar o sobre qué tabla se tienen que ejecutar. Estas operaciones se van a registrar o se deben efectuar cuando se utilicen a nuestra tabla empleados. Ok, es simplemente hasta ahí, el evento y el momento. Y obviamente en la tabla que se va a ejecutar los eventos. Ahora decimos otra vez su cuerpo. Y en el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Hay que preguntar qué es lo que vamos a hacer. Va a ser inserción, modificación o eliminación. Entonces para ello utilizamos if. Decimos vamos a hacer un insert. Entonces para preguntar si se va a hacer un insert se debe decir if inserting. Vamos a hacer inserción. Si vamos a hacer inserción, en este caso, and if, eso va a terminar. Si va a ser inserción, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nada, ¿no? Vamos a hacer la inserción, pero es registrando al usuario y la fecha en el que se ha realizado la inserción. Fíjense, dice que se debe controlar la operación de inserción de nuevos empleados en la tabla empleados. Capturar además el usuario que está haciendo la inserción y la fecha en la que se está haciendo la misma. Entonces, ¿cómo podemos capturar quién está haciendo la inserción? Entonces, sería recomendable crear una tabla. Acá crear una tabla. En este caso va a ser auditoría. ¿Qué voy a registrar en esta tabla? Voy a registrar no me interesa que tenga código, porque simplemente voy a registrar el usuario de tipo varchar 2 de un tamaño de 20, y no puede ser nulo. El usuario, además, que voy a registrar la fecha en el que se está ejecutando la inserción, modificación o eliminación, y esta va a ser de tipo date. ¿Qué más? Y una descripción. Acá voy a registrar si es de inserción, modificación o de eliminación. Listo, voy a crear esta tablita. Y ahí está mi tabla auditoría con esos campos. Entonces todo lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso de inserción, voy a capturarlo en esta tabla. Voy a decir insert into. Si es que al momento de hacer un insert en mi tabla empleados, si es que voy a utilizar mi tabla empleados y voy a hacer una inserción en esta tabla, si es de tipo inserting el evento, entonces voy a hacer una inserción en mi tabla. Acá me faltaba 10 para ir por verdad. Si es de inserción, entonces por verdad vamos a insertar en mi tabla auditoría. Y los valores que voy a registrar en este caso va a ser user, eso va a ir en el usuario. La fecha en este caso va a ser sysdate. Y la descripción, acá yo puedo poner, en este caso, se realizó la inserción en la tabla empleados. Ok, eso voy a registrar si es que es un evento de tipo insert. Ahora, ¿qué pasa si al momento de utilizar mi tabla no estoy haciendo un insert, sino un update? Entonces, puedo preguntar acá, puedo hacer otro if, entonces si no es modificación no va a hacer nada. Entonces vamos a decir es update, es de modificación. Si es de modificación, entonces vamos a hacer algo por verdad. Podemos decir lo mismo, que registre qué usuario está modificando, el usuario, la fecha, y acá en observaciones se realizó la modificación
En la tabla empleados se realizó la modificación del empleado. Nos interesa saber a qué empleado han manipulado, ¿verdad? Del empleado. Y acá podemos concatenar. En este caso, obviamente si vamos a hacer la modificación de un empleado, se va a manejar su código, ¿verdad? Entonces podemos decir, como nos dice, a ver, debe necesariamente capturar el código del empleado en cuestión. Entonces hay que capturar el del empleado que ha sido modificado. Acá podemos decir dos cosas. Old para decir el anterior código, o sea, ¿qué pasa si lo modifican el código? Entonces vamos a perder el empleado de aquel entonces, ¿verdad? Porque se va a actualizar. Entonces para ello podemos decir old para decir el anterior código o el nuevo código. ¿Cuál nos interesa registrar? En este caso yo le voy a decir dos puntos old punto, en este caso el campo que vamos a obtener, el código del empleado. Entonces con esto estaríamos capturando el anterior código del empleado antes de ser modificado. Claro, si es que modifican el código de empleado. Entonces eso es lo que va a insertar en la descripción. Se realizó la modificación del empleado y el código. Acá podemos poner un igual o simplemente el código. Listo, entonces, ¿qué pasa pero si no es de el evento no es de inserción ni modificación? Volvemos a preguntar. Entonces, si no es de modificación va a ser de eliminación, ¿verdad? Aunque eso podríamos mandarlo por falso. Pero vamos a preguntar si es de eliminación. Entonces, para ello, si es de eliminación, también nos interesa saber quién está eliminado. Todo eso. Entonces, vamos a registrar el usuario. Y aquí en la descripción va a ser, se realizó la eliminación del empleado, obviamente old, porque va a ser el nuevo, o perdón, el que se ha perdido, ¿verdad? El que se ha eliminado. Entonces nos interesa conocer el código del empleado que ha sido eliminado. Listo, hasta ahí estaría funcionando nuestro trigger. Cerramos con la barrita, seleccionamos y ejecutamos. Dice que la referencia new u old no permite en disparadores a nivel de tabla. Ya, es que estamos creando un trigger a nivel de tabla. Habíamos dicho que había triggers a nivel de tabla u operación o triggers a nivel de fila. Entonces para ello nos está diciendo que utilicemos los triggers de nivel fila for each round. Entonces esto sería para decir que va a ser un trigger de nivel fila, o perdón, de tipo fila. Es lo que decía acá, for each zone, para triggers de fila. Entonces vamos a utilizar ese trigger de fila. Y listo, ya debería dar con esto normalmente. Ya dice que acá el trigger se ha creado. Entonces, ¿cómo verificamos si está funcionando el trigger? Obviamente nuestro trigger, fíjense que acá está trabajando sobre la tabla empleados, ¿verdad? Entonces se va a activar cuando hagamos un insert o update o delete. Entonces primeramente vamos a hacer un insert into en nuestra tabla empleados. Vamos a registrar los valores, en este caso como primer campo está el código. Entonces yo le voy a poner 100, el nombre. Voy a poner mis datos, Leandro Pomalanoca. El siguiente campo que hay que registrar es la fecha de nacimiento. Cero dos 1994. Siguiente campo es, por ejemplo, el sexo, en este caso masculino, y el siguiente campo es el sueldo, 4800, imaginemos, y el departamento donde voy a trabajar. Si hacemos una consulta de los departamentos que tenemos, son estas, ¿verdad? Administración, recursos humanos, pero lo que nos interesa es el código. Voy a suponer que yo voy a trabajar en el departamento de finanzas, que es el 3. Entonces, punto y coma, a ver, vamos a ver la inserción, debería efectuarse normalmente, con normalidad, a ver. Ahí está.
pero para ver si se ha efectuado vamos a hacer una consulta en nuestra tabla. Select asterisco from empleados. Y ahí está, es el primer empleado, en este caso son mis datos y el departamento donde trabajo. Pero no sabemos cómo está funcionando el trigger, si se ha efectuado correctamente o no, ¿verdad? El trigger dice que se activa cuando utilizamos nuestra tabla empleados, ya sea con inserts, update o delete. Pero todo lo que vayamos haciendo, ya sea de inserción, en este caso el que hemos hecho, dice que lo vas a registrar en nuestra tabla auditoría, que es la que hemos creado. Entonces vamos a consultar nuestra tabla auditoría. Select asterisco from auditoría, porque ahí es donde se registra todo lo que hagamos en inserciones, modificaciones o eliminaciones. Ejecutamos y ahí está nuestra tabla auditoría. Dice que el usuario que ha hecho el registro ha sido HR, la fecha y la hora, todo está. Dice y en la descripción se realizó la inserción en la tabla empleados. A ver, vamos a hacer un update. Vamos a insertar primeramente otro empleado ya. En este caso va a ser el empleado 101. María Álvarez. Fecha de nacimiento, supongamos el 19 de 03 del 95, femenino. El salario va a ser de 8.000 y el departamento donde trabaja va a ser, de finanzas, que es el 1. Hago la inserción y ahí está. Vuelvo a consultar mi tabla auditoría. Dice el usuario que ha hecho la inserción ha sido HR en esta hora. Fíjense que se va actualizando. Tal vez aquí deberíamos registrar al usuario que sea en este caso insertado. Entonces para ello podemos decir aquí en insert, en la descripción, podemos concatenar con en este caso con el código que estamos insertando. Sería new en este caso lo que estamos registrando para saber qué empleado está siendo registrado, el código del empleado. Bueno, entonces eso voy a cambiarlo en mi trigger. Voy a volver a crear el trigger porque lo reemplaza al anterior. Listo, commit, actualizo y voy a hacer nuevamente las inserciones, pero voy a pasar primeramente todos los datos de mi tabla empleados. Y ahí está, vuelvo a consultar mi tabla empleados, no tengo nada. Y para empezar de nuevo voy a borrar todos los datos de mi tabla auditoría. Listo. Hasta ahí es como si estuviera empezando desde cero. Consulto mi tabla auditoría, no tiene nada. Bueno, voy a volver a hacer la inserción de ambos empleados al mismo tiempo. Ya está. Consulto mi tabla empleados, ya tengo los dos empleados nuevamente. Consulto mi tabla auditoría, que debería registrar todo lo que he hecho. Ahí está el usuario que ha hecho la inserción, HR. Y ahí me está capturando, fíjense, se realizó la inserción en la tabla empleados. 100, bueno, aquí hemos capturado el usuario, la fecha y qué es lo que se ha hecho, inserción, modificación o eliminación. Vamos a hacer una modificación. Vamos a modificar en este caso el salario. Decimos update en empleados, set los nuevos valores, en este caso el sueldo va a ser igual a, lo voy a poner a 10.000, pero no de los dos empleados, simplemente de aquel empleado donde el código sea igual a 100, o sea el mío. Hago la modificación, dice que, bueno, no dice nada, pero sí he hecho la modificación. Consulto mi tabla empleados y veo que mi salario ahora ya es de 10.000. Entonces vuelvo a consultar mi auditoría. He hecho una modificación, entonces debería haberlo registrado en mi tabla auditoría. Ahí está, fíjense, ya tengo 3 registros. El usuario que ha hecho la modificación ha sido HR en esta hora, fecha. Se realizó la modificación del empleado 100. Ok, ahí estamos detectando qué empleado se ha manipulado en este caso, porque imaginen que tenemos unos 1000 empleados, entonces va a ser un poco complicado, ¿verdad? Justamente por ello nos interesa registrar el código.
Voy a eliminar a un empleado, delete from empleados. En este caso, where el código del empleado debe ser igual, en este caso a 101. Voy a eliminar a María y ejecuto. Actualizo mi tabla, vuelvo a consultar mi tabla empleados, select circle from employees, ya no tengo el empleado María, pero mi tabla auditoría o mi trigger se debería haber disparado. Ahí está, tengo 4 registros. Dice el usuario que ha hecho en este caso la manipulación de datos ha sido HR. En esta fecha se realizó la eliminación del empleado 101. Voy a volver a hacer la inserción, pero desde mi usuario sys. Fíjense, me voy a conectar con el usuario sys, y el usuario sys puede manipular a los demás usuarios, puede modificar, puede modificar, eliminar, consultar sus datos de cualquier otro usuario. Entonces vamos a, en este caso, hacer la inserción nuevamente de la empleada María, pero desde el usuario sys. Entonces para ello debo decir la inserción que voy a hacer, en qué usuario se encuentra y la tabla que voy a utilizar. En este caso mi tabla de empleados se encuentra, se encuentra registrado en el usuario HR, ¿verdad? Justamente por ello digo HR punto y la tabla. Voy a ejecutar la inserción, selecciono. Bueno, entonces ya he hecho la inserción. Vamos a consultar nuestra tabla. Nos vamos otra vez al HR y ¿dónde está? Hacemos una consulta sobre nuestra tabla empleados. Perdón, no actualizado. Entonces para ello hacemos commit, actualizamos nuestras tablas. Ahora sí. Aquí hay que darle commit, a ver. Ahí está. Bueno, teníamos que darle un commit para confirmar lo que estamos haciendo. Ok, entonces, bueno, hemos hecho la inserción desde el usuario sys. Entonces nuestro trigger igual debería haberse disparado, porque hemos utilizado nuestra tabla empleados, ¿verdad? Consultamos nuestra tabla auditoría y ahí está el último registro. Dice, perdón, el primer registro. En este caso lo está ordenando por nombre de usuario, justamente por eso se ha puesto adelante. Dice que se realizó la inserción del empleado 101 en esta fecha y en esta hora, pero el usuario ha sido el usuario sys. Vamos a volver a eliminar ese empleado, pero desde el usuario sys. Delete from, perdón, hr punto. Ahí están las tablas que tenemos. En este caso quiero la tabla empleados, pero donde el código where, en este caso es el código del empleado debe ser igual a 100. Ejecuto y ya está. Le doy commit para confirmar la transacción. Actualizo. Otra vez me voy al HR. Consulto mi tabla auditoría. Por si acaso acá le doy un commit. Y ahí está nuevamente el usuario sys. Dice que ha hecho la eliminación del empleado 101 en esta fecha y hora. Ahí está. Entonces vean que el trigger se está efectuando con normalidad. Está capturando todos los datos que se hace y desde cualquier otro usuario. Bueno, eso sería. A ver, ¿qué más tenemos? Elaborar un trigger que permita controlar las inserciones en la tabla empleado, solo en horarios de oficina, considerando que los días sábado y domingo no se pueden insertar nuevos registros, ni en cualquier otro día desde las 0 horas hasta las 6:59. Ok, entonces vean que dice que, bueno, imaginen que en una empresa trabajan con base de datos, tienen sus tablas, todo eso, pero siempre va a haber alguien que quiera hacer una maldad, ¿verdad? Hackearles todo eso. Entonces no podemos hacer inserciones si es sábado y domingo. Además dice que si está en este horario, si está desde las 0 horas de la medianoche hasta las 6:59, no se puede hacer inserciones en este horario. Entonces vamos a hacer un trigger para que controle eso. Vamos a decir create or replace trigger. En este caso va a ser, el otro trigger que teníamos era control de empleados. En este caso va a ser
control de registros. Sí, control de registros. Y decimos cuándo se va a disparar el trigger. Before o after. Va a ser before, antes de. ¿Y en qué momento o en qué eventos? En inserciones simplemente. No nos interesan las modificaciones, eliminaciones. Simplemente las inserciones solo se deben hacer en horarios de oficina, dice. Entonces vamos a controlar las inserciones en nuestra tabla de empleados. Listo. Ahora viene el cuerpo de nuestro trigger. ¿Y qué va a tener nuestro cuerpo? Vamos a preguntar, a ver, ¿cómo se supone que esto va a ser insert? Ya no necesitamos preguntar qué está haciendo, si es inserción o modificación, porque el trigger solo se va a activar cuando se realice un insert. No se va a activar cuando se haga un update o delete este trigger, ¿ok? Entonces, preguntamos if. Hay que preguntar primero qué día es, ¿verdad? Para realizar la inserción, si se va a realizar la inserción o si es que te va a permitir la inserción. Entonces preguntamos, ¿cómo sabemos qué día es? Acá ahí estaba haciendo una consulta, ¿dónde está? Ejecuto esta consulta, fíjense. Dice, acá estoy obteniendo los días de contratación de un empleado, fíjense, del employees, de la tabla employees del usuario HR. Entonces, con esto de acá obtenemos el día de una fecha. Pero no nos interesa de la fecha de contratación, sino de la fecha actual del sistema. Queremos saber si el día que en este caso que se está efectuando es igual a, podemos decir si es igual a domingo, perdón, esto es una cadena, si es domingo, coma o sábado. Sábado, dice que los sábados y domingos no se puede hacer las inserciones. Sábado. Pero fíjense acá un momento. Si yo ejecuto mi consulta, fíjense cómo me está registrando sábado. Con acento en la A. Entonces debe estar tal como está. Con un acento en la A. ¿Dónde está? Entonces, si el día del sistema es igual a domingo o sábado, no se debería ejecutar el insert, ¿verdad? Debería darnos un error. Ya. Listo, hasta ahí. Si el día en el que estamos trabajando es domingo o sábado, no se debería hacer la inserción. A ver, entonces vamos a generar un error. Raise -exception. Vamos a decir un error. Raise application es para generar errores. Application error. ¿Y qué va a decir nuestro error? Como primer parámetro hay que mandarle ese error que vamos a generar, hay que asociarlo en un código. Entonces yo lo voy a asociar en el menos 20.222, digamos. Y el error, en este caso, no se puede registrar empleados los días sábados y domingos. Eso debería funcionar correctamente ahorita. A ver, voy a ejecutar el trigger, voy a crear el trigger. Bueno, dice que el trigger se ha creado correctamente. Entonces voy a verificar si bueno, ahorita fíjense que para mí es 15 de diciembre. Entonces hoy es jueves, por ejemplo, para mí. Si hago select sysdate from dual. Bueno, to char, voy a obtener el día de hoy, coma, fm day. Fíjense que, perdón, select, ahí está, dice que hoy es jueves, por ejemplo. Entonces
yo no puedo hacer inserciones hoy día. O perdón, el trigger no se va a activar hoy día porque está restringido para domingos y sábados, ¿verdad? Entonces el trigger no se va a ejecutar. Bueno, sí se va a ejecutar entonces, pero no va a generarme el error. Va a pasar normal las inserciones. Entonces para ello voy a cambiar el domingo, solo para la prueba. Le voy a poner jueves, como hoy es jueves. Le voy a poner jueves, que mi trigger se active cuando quiero hacer inserciones los jueves o sábados. Vuelvo a crear mi trigger. Ahora voy a hacer un insert. Insert, a ver si consulto mi tabla de empleados, ¿qué registros tengo? Tengo simplemente uno. Entonces voy a volver a registrar a María. ¿Dónde está? Voy a copiarme esto. Voy a registrar a la empleada María. Pero fíjense que hoy día es jueves y mi trigger está programado para que los jueves y sábados no me permita insertar registros. Ok, a ver, hasta ahí voy a ejecutar esto. Selecciono, ejecutamos. Ahí está, me ha generado justamente el error que le he puesto el código del error, el menos 20.222. Dice hora menos 22.000 o 20.222. No se puede registrar empleados los días sábados y domingos. Bueno, el mensaje dice eso, pero mi trigger se ha activado porque hoy es jueves, ¿verdad? Justamente por eso no me está permitiendo hacer la inserción. Entonces, si es que ejecuto mi tabla de empleados, no debería haber, en este caso, registrado al empleado. Vean que no ha registrado a la empleada María, sigo siendo el empleado único en este caso. Entonces vean que el trigger se ha activado, pero esto era para domingo. Listo. Ahora, decía otra cosa, el ejercicio dice que no pueden registrar los sábados y domingos, pero además no se puede registrar en cualquier otro día que esté dentro de esta hora. Por ejemplo, hoy es jueves, entonces puedo hacer la inserción, ¿verdad? Pero si es que está en esta hora, no debería tampoco. Entonces vamos a controlar eso. Vamos a hacer otro if. If, vamos a preguntar en este caso sobre la hora. And if, por verdad. ¿Cómo obtenemos la hora del sistema? Nuevamente con esto, to char, vamos a convertir lo que nos dé nuestra fecha sysdate. En este caso voy a obtener la hora, pero expresado de forma en las 24 horas, no de forma meridiano ni lo que conocemos AM y PM, ¿verdad? Dice que la hora es 13, ahorita es 1,5, entonces me está dando en el formato de 24 horas, 13. Ok, hasta ahí está bien. Entonces con esto obtengo la hora del sistema. Pero yo quiero decir que no esté desde las 0 horas hasta las 7, ¿verdad? Entonces puedo convertir esto, como esto es una cadena, lo voy a convertir a número. To number. Listo. Me va a generar obviamente lo mismo, pero esto ya sería un número, ya no sería una cadena. ¿Por qué convierto a número? Porque yo quiero decir que esté desde las 0 hasta las, o sea mayor o igual a 0 y sea menor o igual a 7. Para saber que el horario está entre las 0 horas y las 7 de la mañana, ¿verdad? Listo, entonces como con esto obtengo la hora del sistema, voy a copiar esto. Voy a preguntar si la hora del sistema expresado de forma en 24 horas es mayor o igual a 0, no debería registrarme. Y además la hora del sistema es, como dice, hasta las 6:59, fíjense. Desde las 0 horas no se puede registrar hasta las 6:59. Entonces voy a decir que si es menor a 7, si es menor a 7 tampoco haga la inserción. Voy a generar el mismo error, pero el mensaje va a ser diferente. No se puede registrar empleados los días. En este caso ya no los días. No se puede registrar los empleados o más bien podemos decir, solo se puede registrar empleados en horarios de oficina. Ok, el error que se va a generar va a decir que solo se puede registrar a los empleados en horarios de oficina.
Entonces para ello vamos a comprobar, ahorita fíjense mi trigger está activo, voy a crear el trigger, no tengo ningún error, el trigger se ha creado, pero fíjense que mi trigger se va a activar cuando sea domingo o sábado, o además si está en esta hora, si está en este horario entre las 0 y las 7 de la mañana, si es antes de las 7 de la mañana. Como ahorita es 1 de la tarde, entonces va a preguntar, ¿está en este horario? No, ¿verdad? Entonces normalmente el trigger lo va a dejar pasar. Entonces para ello voy a cambiar la fecha del sistema. Voy a cambiar la hora de mi sistema. Voy a suponer que es ahorita 6 de la mañana. Voy a ponerlo 6 de la mañana. Y no va a ser AM, perdón, no va a ser PM, sino AM. Ok, cambio el horario. Ya está mi nueva hora. Mi trigger se debería, en este caso, ejecutar porque es jueves, pero en este caso la hora no está en el establecido por el trigger. Entonces hago la inserción que dice solo se puede registrar empleados en horarios de oficina. Justamente ha preguntado, se ha venido al trigger, entonces ha preguntado primeramente, ¿qué día es? ¿Es domingo? No. ¿Es sábado? No. Entonces se ha ido al siguiente if, ha preguntado, ¿la hora del sistema está entre las 0 y 7 de la mañana? Sí, ¿verdad? Porque ahorita supuestamente lo he cambiado, es 6 de la mañana. Entonces, como es verdadero esa condición, se ha pasado al error. Me ha generado este error y no me ha permitido la inserción. Voy a volver a actualizar la hora. Bueno, era las 1:09, pero de la tarde. Listo. Ya está actualizado mi hora. Vuelvo a ejecutar el trigger o vuelvo a consultar mi hora. ¿Dónde está? Ahí me dice que es 13 otra vez. Ok, mi trigger dice que se va a ejecutar si es que está entre las 0 y antes de las 7 de la mañana. Entonces voy a hacer la inserción. No ha pasado nada, fíjense, ha hecho la inserción correctamente. El trigger sí se ha ejecutado, pero como ninguna de las condiciones cumplía, lo ha dejado pasar. Actualizo mi tabla, vuelvo a consultar mi tabla empleados. Y ahí está, fíjense, ha registrado el nuevo empleado, en este caso María. Y vean que el trigger se está ejecutando correctamente. Entonces esta sería una forma de controlar que no se inserta en registro los sábados ni domingos porque no es días de trabajo, ni en este horario, porque en una empresa normalmente apagan la base de datos en media horita, 1 hora, para hacer modificaciones, todo eso, pero es entre 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, esta sería una forma de controlar eso, de que no se realicen inserciones en un cierto tipo de horario, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto sería las soluciones al inciso A y B y C del ejercicio de triggers. Bueno, entonces con esto estaríamos concluyendo todo lo que es PLSQL. Espero repasen, interpreten, analícenlo cómo está funcionando, practican ustedes porque la siguiente materia que les toca va a estar un poco complicado, así que me gustaría que les vaya muy bien, la verdad. Entonces la clave del éxito está en practicar. Poco a poco lo van a ir entendiendo, manipulando con más facilidad. Entonces analícenlo, revísenlo, practiquen. Entonces simplemente desearles éxito, que les vaya muy bien. Eso sería todo y hasta luego.